Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a un episodio más de El Weekly. Yo soy Sofía Rico. Y yo soy Joseph Torres. Y juntos somos los creadores de Política Accesible. Y si nos han escuchado ya saben dónde estamos, pero si no nos han escuchado y es la primera vez, se los recuerdo. Estamos desde el collab de Coco House. ¿Y qué es Coco House? Coco House es un espacio en el corazón de Santurce para emprendedores y emprendedoras que están puestos para lo suyo y quieren venir aquí a crear contenido, a tener reuniones e incluso sacar la permisología de su negocio. Así que si quieren más información, recuerden visitar sus redes sociales como Coco House y visitar la descripción de este episodio. Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que tengo que decir que es importante que se suscriban. No olviden darle like, compartirlo. Sé que estos últimos episodios han sido unos temas muy interesantes y unas problemáticas mucho más grandes a nivel isla. Y pues hoy no es la excepción. Hoy traemos un tema que es sobre salud y traemos un invitado que nos va a estar hablando, ha sido portavoz de esta problemática que está viviendo el sistema de salud, la fuga de médicos, entre muchas otras cosas. Y con nosotros tenemos hoy al doctor Irán Rodríguez. Bienvenido. Saludos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias, doctor. Y como dijo Joseph, es importante que usted ha usado las redes sociales para denunciar todo este problema. Así que antes de eso quisiera que nos hablara de su trabajo y cómo fue que decidió, ¿sabes qué? Voy a alzar mi voz en las redes sociales y voy a denunciar lo que está pasando en el país. Pues mira, como preámbulo, pues mi nombre es el doctor Irán Rodríguez Torres, como ustedes muy bien dijeron. Yo soy especialista en medicina interna. Me gradué en el año 2016 de la Universidad Central del Caribe, una de las escuelas privadas de medicina de Puerto Rico. Ahí subsiguientemente entré a hacer mi especialidad en medicina interna, la cual completé en el 2019. También fui jefe de residente en el Hospital de Veteranos. Y ahí poco a poco, pues, desde la escuela de medicina, yo diría desde cuarto año en adelante, empiezo a ver los problemas y todos los obstáculos que nos enfrentamos en el sistema de salud de Puerto Rico, principalmente los pacientes y también así los proveedores, hospitales y todo el que directamente está involucrado en el sistema de salud nuestro. Inicialmente eran colegas que hoy día son colegas, en aquel momento eran mis supervisores, mis jefes, que me contaban sus vivencias, sus experiencias de todas las dificultades y obstáculos, mayormente con las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico. Y así fuimos empapándonos poco a poco de información y creando esta curiosidad de por qué surge esta problemática. Cuando me gradué en el 2019, comienzo a aplicar para ser proveedor de las distintas aseguradoras que operan en Puerto Rico. Para cada una hay que someter una aplicación distinta, ya sea unos Advantage o un plan comercial o plan vital, cada uno es una aplicación distinta y uno empieza a ver cómo las reglas y los requisitos de cada uno a veces varían. Uno empieza a ver cómo hay un retraso a la hora de convertirse en proveedor y esto es más chocante aún cuando, por ejemplo, uno, en mi caso yo apliqué, de las primeras que apliqué fue para Medicare, que es como, por decirlo así, como un sistema de pago bastante similar a lo que sería un pagador único, pero es a nivel federal. Aquí los Advantage operan con ese dinero. Los pacientes que no quieran acogerse a un plan Medicare Advantage se pueden decidir quedarse en el Medicare tradicional, porque eso todos nosotros lo pagamos. Eso de nuestro chequecito, si tú miras, hay una esquinita que hay una deducción de dinero para eso, o sea, que eso no es gratis. Y ahí pues la primera contradicción que uno se enfrenta es que la agencia federal que otorga el dinero y que regula gran parte de cómo deben operar las aseguradoras, me contrató dentro de los primeros 90 días, que es el parámetro que ellos tienen. Y uno empieza a ver cómo las aseguradoras privadas con fines de lucro de Puerto Rico seguían dilatando, pasaban los meses y uno no podía entrar a esa red. ¿Y cómo esto afecta al paciente? Pues mira, si el médico, yo que soy internista, por ejemplo, no estoy en la red, si tú quieres verte conmigo, pues el plan no me va a pagar ni va a cubrir esos servicios, tendría que pagarlo en efectivo. Y sabemos la realidad social en Puerto Rico, que un porcentaje altísimo de la población vive por debajo de los índices de pobreza. Creo que es como un 45, 43% por ahí ronda en el último censo. Y todas estas contradicciones, pues uno las empieza a ver y ve como algunos especialistas que hay escasez. Se tardan un año las aseguradoras en aceptarlo en su red.
la falta de transparencia en este proceso. Ellos alegan muchas veces que es en ese momento, por lo menos en mi caso, era debido a la adecuacidad de la red, que es que tienen suficientes médicos, argumentan ellos. Eso hay unas métricas federales que hay que mirar, pero yo nunca he visto esos documentos con la transparencia que amerita, especialmente cuando sabemos que manejan fondos públicos. Y yo les diría que más o menos como para abril de 2021, ahí me cansé al punto de que uno dice, mira, esto no puede continuar. Las personas no están consiguiendo citas médicas, se está retrasando todo y está afectando adversamente la salud de los seres humanos que aquí habitan. Y teniendo en mente de que se graduaba la próxima cepa de especialista en junio, que es cuando terminan los ciclos académicos de especialidad, yo no quería que mis colegas pasaran por eso, porque yo sé que eso es un incentivo a irse. Y por eso es que hemos visto en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha ido la mitad de los médicos. Se están yendo netamente, cuando tú sumas y restas al año, entre 400 y 500 médicos perdemos todos los años. Y por eso es que se está reflejando en esa falta de servicio, en esa falta de proveedores. Y así fue que comenzamos. Más allá, me gustaría saber desde su perspectiva, claro, está dentro de este mundo, o sea, trabaja dentro del sistema completo de salud. ¿Cómo usted percibe el sistema de salud en Puerto Rico ahora mismo? Pues el sistema de salud de Puerto Rico yo lo percibo que está controlado completamente por aseguradoras privadas con fines de lucro que no necesariamente tienen el mejor interés de los pacientes en mente. Las corporaciones, como bien sabemos, se deben generalmente a los accionistas y a reportar ganancias. Por eso es que vemos la contradicción del año pasado, por ejemplo, que mientras las aseguradoras de salud que operan aquí reportaban ganancias récord, estamos viendo cómo nuestro sistema de salud y nuestra infraestructura crítica colapsan en nuestros ojos. Entonces estas contradicciones no podemos normalizarlas. Y de ahí viene el comenzar a levantar la voz, la razón que elijo las redes sociales, porque básicamente es porque no había mucha elección. Las aseguradoras de salud desde el 2017 al 2021 invirtieron, si se le puede llamar inversión, al mercadeo, más de 200 millones de dólares. Creo que este año, o lo que va de este año, eran 23 millones o 26 millones. Así es, son unas cantidades millonarias, y entonces por eso es que vemos por la televisión, especialmente cuando se acerca la etapa de escoger ese plan anualmente, que usualmente comienza a mediados de noviembre y se extiende hasta diciembre, cómo los anuncios empiezan a bombardear, y cada segmento tiene algún anuncio con alguna tarjetita que te paga la gasolina y el grooming, pero a la hora de la verdad el acceso a la salud lo están proveyendo, y esa es la preocupación que tenemos. Doctor, usted mencionó, ¿verdad?, estas contradicciones, y me llamó la atención esa palabra, porque yo pienso que una contradicción es que los doctores, enfermeros, técnicos que están salvando la vida de estos pacientes ganen tan poco. Y con esto voy a si usted cree que hay justicia salarial, o si cree que se están haciendo los esfuerzos suficientes para garantizarle justicia salarial a la clase médica y todo el mundo envuelto en esa clase médica. Sí, pues mira, no se está haciendo justicia salarial. Hacer justicia salarial, en mi impresión, sería confrontar a la Junta de Control Fiscal y limitarle las medidas de austeridad que están imponiendo en el área de la salud. También así debe ser en otras áreas como la educación, que creemos fielmente en la educación, porque de hecho lo que estamos haciendo va atado a la educación. En las redes sociales lo que yo me dedico es a educar, utilizando las contradicciones, resaltándolas, para que el pueblo vea. Ese es el método en Arroyo Habichuela que usamos, pero no hay justicia salarial, y yo quisiera que se comience, si me preguntan a mí, con mis colegas que no son médicos, porque son los más que han sido aplastados económicamente. Cuando vemos técnicos de sala de operaciones 8.25, cuando vemos enfermeros y enfermeras graduados, un salario que no le hace justicia a todo lo que hacen y a la vital importancia y rol que juegan, nos choca muchísimo. Escoltas, terapistas respiratorios, terapistas del habla, ¿sabes? Son tanto el personal salubrista que está mal pago, y eso repercute en que ellos también se van.
Y este personal es fundamental para lo que yo hago, para lo que todos los médicos hacen, porque son nuestros ojos, son nuestras manos, son nuestros oídos, nos ayudan directamente e impactan el cuidado que recomendamos. De nada vale que yo recomiende algo y se quede en el aire. Y son estas personas las que se aseguran muchas veces que ejecuten, pero no podemos estar en todos los lugares a la vez. Y yo pues empezaría con ellos, porque tenemos una escasez bien seria, ¿sabes? El que tengamos cirujanos, como pasó no hace mucho tiempo atrás, que tengan que mirarse las manos, esperando a que hayan técnicos disponibles para entrar a la sala, eso choca muchísimo, pues ya de por sí tenemos pocos cirujanos y especialistas, y que tengamos menos personal para que poder usarlos a ellos eficientemente y ellos utilicen su tiempo proveyéndoles servicio a la mayor cantidad de personas posible, pues choca muchísimo que esto esté pasando. Y luego pues obviamente hay que atender la justicia salarial de los proveedores, no porque no tengamos dinero suficiente para llevar comida a la mesa, que eso hay que aclararlo, pero vivimos en un modelo económico en donde los ingresos son muy importantes para las personas que laboran en Puerto Rico y en Estados Unidos y en muchos otros países. Y cuando tú tienes profesionales de la salud, por ejemplo, que tienen una licencia que fácilmente puede ser trasladada a otros estados porque cumplimos con los mismos requisitos. De hecho, creo que los médicos puertorriqueños son excelentes de la forma que son entrenados y hablan 2 idiomas, así que es muy atractivo para la fuerza laboral exacto, de los Estados Unidos, cuando tiene, creo que son cerca de 40 millones hispanohablantes en los Estados Unidos. Y es muy fácil para nosotros movernos unas latitudes al norte y triplicar o cuadriplicar el salario. Si no se atiende esto, van a seguir yéndose nuestros profesionales de la salud. O sea, se habla mucho de libre mercado, pero cuando hay mucha oferta de empleados, pues ahí pues no se quejan. Pero cuando hay poca oferta y hay que aumentar los salarios para atraer y poder competir, pues ahí pues no, el mercado libre no es muy efectivo. Y estas son contradicciones que tenemos que entender, especialmente como dije, con la salud, con la educación también, porque se tiene que dejar de ver la inversión en salud como un gasto. O sea, esto es una inversión en capital humano. Y el capital humano es de los recursos más importantes que tenemos en Puerto Rico, en todo el sentido de la palabra. Ante la poca justicia salarial que se está haciendo y el poco trabajo, el éxodo masivo, ya sea enfermeros, vemos obviamente anuncios en las redes sociales también de compañías que buscan enfermeros para llevárselos, vemos ads, los anuncios de médicos o cualquier personal que trabaje en hospitales, se los llevan para otro estado y qué sé yo. ¿Cómo ese éxodo se ha visto tan marcado durante los últimos años? Porque creo que antes de María estaba este problema, pero todavía no había ese éxodo masivo de médicos y enfermeros y otros técnicos de hospitales que se dedican a trabajos importantes de la salud. Sí, pues mira, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Esto es algo que viene desde hace tiempo. Esto es una crónica de una muerte anunciada, porque vemos el patrón de que estamos perdiendo más médicos de los que podemos retener y de los que graduamos. Y también el personal de enfermería y de todo tipo de profesional de la salud lo estamos perdiendo. Yo creo que al netamente estar perdiendo año tras año, llegamos al punto de que el espacio, el margen que tenemos para proveer los servicios, pues se ve bien achicado, vamos a utilizar esa palabra, y cuando tienes eventos como el huracán María, eso cataliza y precipita más movimiento hacia afuera. Cuando tienes terremotos, empeora eso. Y luego, subsiguientemente, la pandemia, el burnout, la quemazón creo que se llama en español, de los empleados, que simplemente la carga de trabajo y la cantidad de horas no es saludable para nadie. Entonces, eso promueve el éxodo. Todo eso que ya veníamos cargando de hace tiempo, pues con estas crisis
ciertamente se agudizó. También tenemos la crisis económica que también contribuyó muchísimo con las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, específicamente en los hospitales públicos del país, especialmente el centro médico y así otros, pero es ahí donde más se refleja. Y estamos en el punto, pues como ya no teníamos mucho margen de personal para cubrir el volumen de pacientes, pues ya empieza a incidir en recortes de espacios disponibles para citas, en limitados espacios en los hospitales, porque hay camas, pero no hay enfermeros suficientes para la cantidad de pacientes, o hay muchas camas que se quedan sin utilizarse porque simplemente no hay personal. Y yo creo que todas esas crisis naturales, de pandemia y económica, incidieron y destaparon, por decirlo así, la crisis que estamos enfrentando ahora. Hablando de crisis, y no me debería reír porque no es gracioso, me río sino sarcásticamente porque es hasta increíble, ¿no? Que además de la crisis de salud, sufrimos un tipo de crisis energética que se nos va la luz todos los días e incluso hasta en hospitales. Y con esto le pregunto, ¿cómo se ven afectados los hospitales ante estas fallas, e incluso que tienen que depender de generadores o hasta que los generadores pueden fallarles? Pues mira, ese es el peor escenario, cuando el generador falla. Cuando el generador falla, preocupa muchísimo. Lo primero que yo pienso como médico que ha trabajado en un hospital, que ha sido hospitalista, que tiene pacientes metidos a cargo, son mis pacientes que dependen de equipo eléctrico. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los que dependen de un ventilador para poder respirar y mantenerlos con vida. Y eso preocupa porque sabemos que estos ventiladores tienen una batería que entra de inmediato, pero ¿cuánto dura la batería? Depende del equipo. Si estamos sin generador por muchísimo tiempo, se pone en riesgo de que la batería se agote y el ventilador deja de proveer el soporte que el paciente tiene, y esto puede incidir en precipitar una muerte que se pudo haber prevenido. Ese es el evento más importante. Si hay alguien en sala de operaciones, ni hablar, tú sabes, que se vaya la luz ahí y ya el paciente esté abierto, el cirujano esté interviniendo. ¿Cómo tú manejas esa situación a oscuras, sin el equipo? Es otro grado de complicación que se le añade, que sería básicamente de practicar un tipo de medicina de catástrofe. Aquí lo que es la contradicción es que cuál es la catástrofe natural que está incidiendo, ¿saben? No la hubo recientemente. Y eso de los generadores es lo más que preocupa. Todos los hospitales se supone que tengan estos generadores al día con el mantenimiento adecuado. ¿Qué pasó ahí? Pues, ahí tendría que contestar los administradores, el Departamento de Salud, pero es algo que tienen que atender con seriedad. Esto no puede ser algo que vemos con frecuencia, esto no debe ser una norma. Por otro lado, la crisis energética, las personas las afecta en sus hogares. Todas las personas que dependen de un equipo electrónico, digamos, la máquina de apnea del sueño, pues se llama como CPAP, es el nombre que se le conoce el médico. Con estos bajones y estos cambios en voltaje, ese equipo se puede dañar. No solamente se dañan las neveras y los televisores y otro equipo eléctrico, este equipo también se afecta. Y una estadística que había compartido la colega neumóloga, la doctora Rivera Reyes, ella tiene unos datos que aproximadamente más de 40,000 personas con equipos electrónicos que utilizan en Puerto Rico. Se ha duplicado en los últimos 10 años, 15 creo que era. Había un patrón ascendente de que tenemos más personas usando equipos eléctricos, y a la misma vez pues tenemos la crisis energética, que de fallar este equipo pues le va a afectar adversamente a estas personas. Y en el hospital pues estos cambios en voltaje también afectan el equipo. Quién sabe si fue estos cambios de voltaje lo que ocasionaron que los generadores eléctricos fallaran en ese momento. Así que ciertamente es preocupante. Preocupa también la falta de transparencia en comunicar esta información, porque no tenemos una idea clara de qué fue lo que ocasionó de que los dos generadores de emergencia fallaran. Y esto pues crea desconfianza
de parte del pueblo en general y con mucha razón. Hablo un poco sobre la aseguradora y la problemática de cuando uno comienza a querer, obviamente ofrece servicio mediante ella y todo eso, pero me gustaría que me explicara como tal, bien sencillamente, cuál es la problemática de la aseguradora privada y el sistema de salud en Puerto Rico, porque uno va a recibir servicio y pues obviamente lo estaba diciendo y todo eso, pero ¿por qué entonces usted le llama el cartel de la salud? Y el cartel, vamos allá, pues es algo que entonces son un número reducido de aseguradoras en Puerto Rico. Y eso es algo que también se ve en el sistema estadounidense también, pero eso es otro tema. Pero más allá me gustaría que me describiera por qué le llama el cartel y obviamente cuál es la problemática principal que le afecta a la clase médica. Sí, mira, el término cartel lo utilizamos cuando una serie de compañías como tal tiene el control de un mercado. Uh-huh. El cartel bien conocido está el de OPEC, que es el del petróleo, y aquí hay otros carteles informales también en Puerto Rico, que no voy a entrar en esos temas, pero en el caso de la salud es tener estas corporaciones privadas con fines de lucro controlando el sistema de salud y teniendo de rehén a las personas que se benefician de los servicios de salud, especialmente de los fondos públicos que nosotros le otorgamos a estas compañías para que estas compañías lo manejen. Ellos, las aseguradoras de salud no proveen ningún servicio al paciente. Yo quisiera y los invito a estos ejecutivos que vengan y evalúen el paciente conmigo y me digan lo que tengo que hacer, pero que vengan aquí. Si ellos quieren cierta terapia o quieren denegar, pues que tomen la decisión ellos y usen su licencia de tenerla. Pero de la forma que han operado aquí, debido a la falta de fiscalización por parte del gobierno principalmente, de dos agencias públicas muy importantes en esto, que una es la Administración de Seguros de Salud, que se supone fiscalice, correcto, se supone fiscalice las aseguradoras que fueron contratadas para el Plan Vital, que son los pacientes de escasos recursos en Puerto Rico, lo que en Estados Unidos conocemos como Medicaid. Como hablamos, hay yo te diría que son como 1.5 millones de puertorriqueños y de puertorriqueñas, un poco más, que depende de este plan. Y la falta de transparencia de cómo han operado estos fondos, la preocupación que existe debido a esa falta de transparencia, de que no estén llegando el dinero a los pacientes, en proveerles los servicios, a los proveedores, a los hospitales, preocupa muchísimo. Y anualmente, por ejemplo, el budget, ¿sabe? El dinero que hay en las finanzas para este plan, por ejemplo, para el próximo año en curso, son 4.400 millones. No estamos hablando de 50 pesos ni de 50,000. Estamos hablando de 4.400 millones de dólares, correcto. Y yo creo que el pueblo tiene que estar bien pendiente a cómo se utilizan estos fondos, que lleguen a donde deben llegar, que las aseguradoras no, por ley federal, por ejemplo, ellas no pueden tener más del 15% en gastos administrativos de ese dinero. Y tan reciente como el año pasado, dos aseguradoras que no son del Plan Vital, sino más bien de Medicare Advantage, fueron multadas por la agencia federal, porque aquí cuando se lleva a la justicia algo, generalmente es el gobierno federal, el gobierno estatal pues brilla por su ausencia. Y en esa multa no fue porque fallaron un año, fueron 3 años consecutivos que gastaron menos del 85%, que es el estatuto federal de lo que se debería gastar como mínimo en el paciente y en los proveedores. Y ahí vemos que están reteniendo ilegalmente, dado lo estipulado en los contratos y en el reglamento federal, dinero que se supone que sea para el pueblo de Puerto Rico en este caso. Y por eso le llamamos el cartel de la salud. Como tú tienes un grupo de corporaciones que controla el mercado, que es impune y que se hacen de la vista larga el gobierno, el local, pues si eso no es un cartel, pues yo quisiera que alguien me corrija el término, porque quizás estoy equivocado, pero me parece que a toda luz le seguiré llamando el cartel de la salud. Doctor, ¿verdad? En todo lo que hemos hablado ha denunciado muchas cosas, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Hay un tema principal, pero de ellas hay
muchas divisiones. Tenemos, ¿verdad?, la justicia salarial, la falta, la escasez de empleados a raíz de esta justicia salarial y a raíz de unas condiciones no favorables. Tenemos el problema con las aseguradoras, muchas cosas. Y digo todo esto para preguntarle, ¿dónde estaría la solución? ¿En acción legislativa, acción ejecutiva? ¿Dónde podría llegar un final feliz para todos, por decirlo así? Sí, esa es muy buena pregunta. La solución tiene que venir de múltiples frentes, a la misma vez, concomitantemente ocurriendo y de forma simultánea. Para empezar, hay que ir para atrás para buscar la raíz de los problemas, y sin duda alguna las aseguradoras de salud y el cartel de la salud tienen un rol principal, porque todas las condiciones de trabajo y de vida que han promovido ha sido el factor principal del éxodo, sin duda, y eso es parte de lo que nos tiene en esta posición precaria. Así que de inicio la rama ejecutiva debería contratar personal suficiente para ACES y para la oficina del comisionado de seguro para asegurarse que estén cumpliendo con la fiscalización como debería ser. Sabemos que la oficina del comisionado de seguro está coja en personal. Sabemos que ACES está coja en personal y no pueden cumplir con lo establecido por la ley. Por eso es que tenemos leyes que terminan siendo letra muerta. Así que antes de cualquier acción legislativa, ese frente tiene que ocurrir, o por lo menos mínimo de forma simultánea. Debe haber un sistema de transparencia donde el pueblo pueda involucrarse en el caso de querer. Yo creo que las comunidades y las personas cada vez se están involucrando más en esto porque saben que el bienestar de todos depende de esto. Que del saque, eso es algo que pueden hacer. El gobernador contratar plantilla, y naturalmente la Junta de Control Fiscal va a tratar de oponerse a eso, pero si se hacen los estudios actuariales pertinentes, yo no tengo duda de que se puede argumentar de que esto es beneficioso, incluso que nos ahorra dinero, porque un paciente que le llegue el dinero que tiene que llegar es un paciente que está más saludable, que posiblemente no termine en el hospital, que posiblemente termine con menos complicaciones, y en el macro de las cosas van a estar mucho menos en salud. A nivel federal, también las agencias federales no es que han cumplido con su rol, ¿sabes? Sí han sido los que han fiscalizado hasta cierto punto, pero ha sido muy superficial. Yo creo que, y yo tenía la expectativa de que a tío Sam no le gusta que le roben y que ocurra malversación de fondos, pero creo que ha sido muy blandito con las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico. Debería involucrarse mucho más. 76 centavos de cada dólar ahora mismo del plan de salud de gobierno viene de fondos federales. Los Medicare Advantage operan con dinero federal en su 100%. Y preocupa que no esté llegando ese dinero. Ahí tienes esas agencias de la rama ejecutiva local y de la rama federal que tienen que de inmediato interceder, y esa es parte de su responsabilidad. Muchas de nuestras denuncias van dirigidas a que esto se lleve a cabo, ¿sabes? Y parece mentira que uno es que se molesten con estas acciones como si esperaran que uno les aplauda cuando hace estas cosas, cuando esa es la descripción de tu trabajo. No podemos hacerle el trabajo, ¿sabes? Esto todo lo hacemos por el bienestar de la gente, porque nos preocupa, porque si no hacemos algo ahora, lo que yo visualizo en 20, 30 años es lo que se dijo en el chat: Puerto Rico sin puertorriqueños. Y para mí esa visión cala muy profundo, porque esa no es la visión que yo tengo para Puerto Rico. Yo amo a la gente de aquí, amo la cultura, y yo creo que si un Puerto Rico sin puertorriqueños, pues va a ser muy distinto lo que es, y no es lo que yo quisiera ver. No es que nos oponemos a que venga gente de otros lugares, ¿no? Bienvenido sea, si van a respetar y a integrarse con mucho cariño y amor a lo que nosotros somos, siempre y cuando pues no tengan una ventaja contributiva como tienen algunos de los que buscan atraer. Y eso es bien importante. A nivel legislativo, una vez atendiendo estas otras cosas que tienen que ocurrir simultáneamente para que no termine siendo letra muerta, hay un proyecto de ley que se está trabajando, que está en el escritorio de Zaragoza, que es para estudiar la viabilidad de un sistema de salud universal.
¿Y por qué menciono este proyecto? Porque es la dirección que nos debemos mover para eliminar los intermediarios que se están enriqueciendo a costa del bienestar del pueblo. Cuando miramos los países desarrollados del mundo, vemos su sistema de salud y miramos el de Estados Unidos que nosotros estamos modelando. Y no es que Estados Unidos no tenga aportaciones positivas que podamos copiar. Tienen áreas que sí podemos copiar, pero no debemos emular todo. Hay que mirar otros fuera, más allá, tú sabes. Y Estados Unidos es el país que más gasta en salud. Y el sistema de salud, por expectativa de vida, está 40 o más en rango comparado con otros países. Y tú te quedas como, se gasta tanto dinero más y el sistema de salud no tiene y no le ayuda a los ciudadanos a tener la mayor sobrevida o que duren más tiempo. Y ve otros, y mira los que están en el top 10, en los primeros 10, y todos tienen un sistema de salud universal y gastan mucho menos dinero. Y esas son preguntas fundamentales que nos debemos hacer y movernos en esa dirección para que el dinero pues llegue a la gente e invertir en el capital humano y poder tener el crecimiento económico que buscamos a largo plazo, que la gente esté saludable y contenta y pueda maximizar su potencial, que es lo que queremos al final del día. Yo le quiero agradecer por este resumen y por haber dicho que sí a la entrevista. Creo que esta problemática es bastante confusa y pues mucha gente siempre se pregunta como ¿por qué entonces el problema de los doctores con la aseguradora? Si cobran un montón, que es casi siempre el argumento, y pues creo que más allá obviamente de que sea un problema con la clase médica, es más un problema con el sistema como tal, como explicó. Así que gracias por esta explicación y por haber venido y sido parte de este episodio. No, agradecido a ustedes por el espacio y cuentan conmigo si quieren hablar. Si quieres anunciar sus redes también para que las personas puedan seguirlo y seguir el tema en directo. Sí, educándose, que mayormente lo que buscamos es educar utilizando contradicciones, como bien hablamos. Mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Iram Rodríguez, DR, Iram con H, IRAM Rodríguez. Estoy así en todas las redes sociales, excepto en Twitter, que estoy como Don Iram MD. Ya me habían quitado el otro handle. Pero me pueden conseguir por ahí y a sus órdenes. Sí, definitivo, tienen que seguirlo y gracias por el trabajo que está haciendo. Definitivamente es informativo y sumamente necesario en tiempos donde la desinformación puede ser el líder en temas como este. Así que gracias nuevamente por ser parte del 9º episodio del Weekly. Y gracias al Collab, que es donde grabamos el Weekly. El Collab es un espacio de nuestro auspiciador Coco House. Desde el Collab se facilita la creación de podcasts, photoshootings. Realmente lo que tú quieras lo puedes hacer aquí. Y puedes buscar más información en nuestro episodio o también en sus redes sociales. Y bueno, sin más preámbulos, gracias nuevamente, doctor. Gracias por haber dado un pequeño espacio de educación sobre este tema y nos vemos en la próxima. Gracias.